Todos están hablando de las próximas elecciones, pero casi nadie está hablando del gobierno que estamos a punto de dejar atrás. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Zapata, soy estudiante de estadística y en esta sección de mi perfil voy a explicarte temas complejos de manera fácil, rápida y sin enredos. Como te lo mencioné antes, hoy vamos a responder a una pregunta muy importante, pero antes quiero aclararte que lo vamos a hacer desde la información, para que tú saques tus propias conclusiones, más no es desde mi opinión personal. Así que vamos a responder a la pregunta de ¿qué nos deja el gobierno de Gustavo Petro? Primer punto, salario mínimo. Uno de los cambios más visibles en ese gobierno fue el aumento del salario mínimo. Y en esto hay algo importante. El aumento del salario le sirve muchísimo a trabajadores y sectores populares porque aumentan sus ingresos, pero también aumentan costos para muchas empresas. Esto es como cuando le suben el sueldo a alguien, pero también le suben o al arriendo o al transporte, entonces realmente no importa cuánto ganes, sino cuánto realmente te alcanza con esto. Ahora bien te pregunto, desde tu posición, ¿crees que esto te sirvió o no te sirvió tanto? Segundo punto, educación. El gobierno de Petro aumentó inversión en educación pública, acceso universitario y fortalecimiento en instituciones educativas. En Cali, en el sector de Siloé, se hicieron fortalecimientos al acceso a educación superior pública y se hicieron proyectos educativos para zonas vulnerables. En Santander se entregó y se fortaleció infraestructura educativa técnica y tecnológica. En el SENA se aumentaron más cupos y se hizo un fortalecimiento de formación gratuita. En universidades públicas se hizo aún más inversión en gratuidad educativa y permanencia estudiantil. La idea de este gobierno era que estudiar no dependiera de si tu familia tiene dinero o no. Tercer punto, reducción de pobreza. Según cifras oficiales del DANE, la pobreza monetaria en Colombia sí bajó durante este gobierno. Pero ojo, no significa que la pobreza desapareció totalmente. Significa que muchas más personas pudieron cubrir gastos y necesidades básicas. Y en este punto es importante resaltar los subsidios como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, subsidios educativos y devolución del IVA. Y claro, estos subsidios no te van a hacer millonario, pero sí que han ayudado a muchas familias a cubrir al menos una canasta básica, a la cual antes no podían acceder. Un ejemplo de esto es que muchas familias que no tenían ni para una comida, ni para servicios, ni mucho menos para un arriendo, ahora tienen al menos un pequeño alivio económico. Punto 4. Reforma tributaria y deuda. Otro tema muy discutido fue la reforma tributaria. La idea del gobierno era recaudar más dinero para financiar programas sociales. Básicamente era que quienes más ganen, más paguen impuestos. Muchos empresarios criticaron esto porque aumentaron costos tributarios y cargas económicas. Quinto punto, la inflación. Durante este gobierno hubo una inflación alta. Y básicamente la inflación significa que la plata deja de rendir. Un ejemplo sencillo de esto es que simplemente veas que con 50.000 pesos tú ibas a la tienda anteriormente y podías comprar al menos el doble de lo que puedes comprar hoy en día. Pero ojo, no creas que solamente fue un problema de Colombia. Tenemos que entender que en la inflación intervienen temas como lo fue la pandemia, la guerra con Ucrania y las crisis mundiales. Sexto punto, Congreso y reformas. En este punto hay algo importante que aún mucha gente no entiende, y es que el presidente no puede tomar decisiones él solo. Él siempre va a necesitar que el Congreso apruebe sus reformas. Un ejemplo muy sencillo es que esto es como un trabajo en grupo. Así tú seas el líder y tengas una gran idea, si las personas que están en tu grupo no aceptan la idea, simplemente no la van a hacer. Entonces, parte de lo que no se logró también tuvo que ver mucho por falta de apoyo político. El gobierno de Petro no creó desde cero el problema de la deuda que tiene el país, pero sí tuvo que administrarla. Pero ojo, Colombia ya viene arrastrando esos problemas fiscales desde hace muchos años atrás, incluyendo pandemia, incluyendo crisis económicas mundiales. Séptimo y último punto, seguridad y paz total. El gobierno de Petro apostó mucho por esta estrategia llamada paz total, la cual estaba enfocada en la negociación, la educación y la transformación social. La idea no era solamente responder con fuerza militar, sino atacar el problema desde la raíz. Falta de oportunidades, pobreza, educación y abandono estatal. Durante este gobierno hubo una relativa estabilidad, pero en los últimos meses aumentaron las preocupaciones por la falta de seguridad y los atentados. Mientras unos sectores creen que el gobierno intentó reducir el conflicto, otra gran parte sienten que hubo una pérdida total de control en varias regiones. En estas próximas elecciones tengan mucho cuidado con el contenido que consumen, porque hoy cualquier persona puede hacer una gráfica bonita y hacerla pasar por una gráfica de estadísticas reales, cuando no lo es. Te voy a dar algunos consejos para que tú mismo puedas diferenciar si una encuesta es real o no tanto. Para que sea una encuesta seria, no se puede tomar solamente una pequeña muestra como representación de todo Colombia.
Imagínate, si vamos a representar la opinión de todo Colombia, tenemos que tener en cuenta que se le debe hacer la encuesta a muchas personas de diferentes regiones, de diferentes edades, de diferentes estratos socioeconómicos y algo muy importante, debes tener en cuenta las fechas de cuándo se realizan las encuestas, de qué tiempo a qué tiempo se toman esas opiniones. Ahora, tienes que tener mucho cuidado con las gráficas porque puede parecer profesional, pero en realidad puede ser muy engañosa. A veces incluso cambian el tamaño de las barras, las recortan o hacen que se vean más grandes solamente para que tú creas que hay una diferencia gigantesca, cuando no es así. No votes por miedo ni por presión. Tampoco caigas en los juegos de las redes sociales. Mucho menos te dejes llevar de información amarillista, de noticieros amarillistas o canales que solamente quieren enredarte. Por favor, aprende a informarte. Siempre busca fuentes oficiales. Revisa la información y cuestiona los datos. Espero salgas a votar y que sea con unos fuertes fundamentos, con una convicción propia y real. Y cuéntame, ¿qué opinas de todo lo que hablamos aquí? Quiero saber tu opinión. Déjamelo en los comentarios.